Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 30 de enero, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y arrancamos la semana viendo bajadas en los principales índices americanos. Ahora iremos al gráfico a verlo. Antes, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos al gráfico del futuro del mini SP500, observando primero ese marco mayor, el marco temporal semanal, para ver la vela de la semana anterior, una vela fuertemente alcista, y la vemos, una vela que rompió, espera que lo encuadro bien, rompió la directriz bajista que mantenía desde los máximos históricos, finales de 2021, principios de 2022, y vemos pues eso, una ruptura también cerrando por encima de la media de 100 y media de 20, y ahora mismo pues tenemos ahí, ¿no?, esa directriz que tan fuertemente ha actuado como resistencia en diferentes ocasiones, como ahora sería su principal soporte. Aún estamos por debajo de la gran resistencia en la zona de los 4.200 aproximadamente, pero de momento es buena señal, y eso sí, tenemos que mantener esa zona ahora como soporte. La media de 100 sería un poco a lo mejor tal vez, ¿no?, un poco sus límites, ¿no?, media de 100, media de 20 en la zona de los 4.020, 4.030. Ahora lo veremos en marcos inferiores. También destacar esta directriz alcista desde los mínimos del año pasado, que junto con esos niveles de mínimos de 2022, principios de 2023, pues tenemos ahí esa directriz que también puede tener su protagonismo, ¿no?, como soporte. Bajamos. Gráfico diario. Para ver esos movimientos de los últimos días, vemos como el precio dejó esa zona de resistencia aquí en los 4.040, esos máximos justamente, ¿no?, en esa directriz bajista, como volvió a reaccionar el precio en ella ya durante la semana pasada. Después vimos una corrección profunda, un poco con la media de 200 en gráfico diario aquí en este nivel, y ahora toda esta zona, ¿no?, de máximos anteriores junto con un poquito, ¿no?, esa directriz, y ahora veremos también la confluencia de otros niveles. Ahí en los 4.020, 4.030, 4.040 tenemos toda esta zona importante de soporte. No deberíamos perderla, ¿no?, para pensar en que el precio puede desde aquí volver a continuar subiendo y manteniendo esta directriz como soporte. Y también la media de 200 en diario, que tenemos un poquito por debajo de esta zona, ahí cerca de los 3.000, cerquita de los 3.990 aproximadamente. Bien, vámonos al gráfico de 4 horas para ver donde estoy comentando, ¿no?, que tenemos un gran soporte. También le confluye aquí pues un retroceso de FIBO de este último impulso alcista desde los mínimos del pasado miércoles. Ahí tenemos esa zona de máximos que veíamos en el marco de 4 horas, esa resistencia rota durante la sesión del día 26, y que ahora, junto con esa directriz, junto con ese retroceso del 50% de este tramo alcista, pues ahí confluyen muchos soportes interesantes que deberían permanecer como soportes, repito, para poder pensar en que se ha realmente superado al alza esta directriz, esa media de 100 en semanal, y desde aquí ver el giro para continuar subiendo. Si finalmente el precio nos pierde esta zona, pues mala señal, significaría, tendríamos que acabar de ver el cierre diario, no hablo de penetraciones intradía, pero sí un cierre diario ya por debajo claramente de este nivel y volviendo, ¿no?, a través de meterse por debajo de esa directriz, pues significaría que esto es una ruptura que no se ha consolidado y que volvemos a estar pues dentro de esa directriz bajista desde máximos. En el gráfico de 1 hora, amplio, vemos bien esta zona de aquí, y la he ampliado un poquitito más allá de estos niveles, de estos máximos, para hacerla coincidir con la zona de acumulación que se produjo aquí en la sesión del día 26, esa zona de soporte. No la he hecho tan aquí, ¿no?, por debajo aquí en estos niveles, que sería justamente, ¿no?, la zona más de acumulación. La he también extendido un poco hacia arriba para considerar pues esta zona de máximos, un poco ya a la que el precio, que de hecho ya está cerca, ya ha llegado a los 4.040, 4.030, tenemos aquí toda esa gran zona de soporte. Fijémonos también que es que estamos muy cerca de ambas directrices, de la directriz bajista
que de momento parece ser está ahí como potencial soporte, y de esa directriz alcista que tenemos desde los mínimos del año pasado. Ahí también le acompaña ahora mismo esa media de 200 en este marco temporal de una hora, y que el precio, si se mantuviera durante un poco la sesión de hoy ahí en esos niveles, podría llegar a confluir toda esta zona de grandes soportes, incluso ver penetraciones, intradía, testeando estos niveles, pero ahí tenemos toda una gran zona de soporte que, repito, no sería para nada interesante ver cierres diarios volviendo a perder toda esta zona, 4.020, 4.040. Haré atentos a este nivel. He marcado también una primera resistencia muy menor, que es un poco la apertura de la semana en el Globex, ahí cerquita de los 4.085 más o menos, y luego los máximos de la semana anterior, ahí cerca de los 4.110. Así que vamos a ver si esta zona aguanta. En el caso del Nasdaq, vámonos a los gráficos. Primero gráfico semanal. También vemos cómo la vela de la semana pasada llegó a cerrar, y aquí en el Nasdaq destacamos mucho el cierre semanal, la zona donde se produjo ahí el viernes el cierre, y dejando los máximos, justamente en la zona de ese máximo común que estuve comentando en los diferentes vídeos durante la semana anterior, esa zona de máximos, de esa estructura de doble o triple suelo que se forma aquí desde los mínimos del año pasado y mínimos de este año, y por tanto justamente estamos en resistencia. También podría ser uno de los factores que está haciendo que se haya iniciado la semana con estas bajadas. De momento no es una bajada grave. Ya hemos visto a nivel estructural en el gráfico del S&P500, todavía mantenemos esa última estructura alcista con el claro soporte donde he comentado, hay que no nos pierda la zona de los 4.020, 4.040, pero es normal, es técnicamente probable que el precio llega a una resistencia en el caso del Nasdaq como la que se ha encontrado, que es tremenda, es un poco la banda superior de este rango formado aquí desde hace ya bastantes semanas, pues que el precio a la primera de estos niveles no lo rompa y se produzca un poco esa corrección. Ya veremos, evidentemente, si esta corrección se convierte en un poco una nueva entrada de una fase, una continuación de esta fase lateral en el caso del Nasdaq. Ahí tendríamos que contemplar un poco como nivel clave en el Nasdaq esta zona, 11.600, 11.000 también 790, que está a la media de 200 en gráfico semanal, pero aquí tenemos toda la zona clave para este otro índice. También hay una cierta directriz alcista desde los mínimos del año 2023. Ya tenemos aquí con 3 toques, está ya ratificada, esos mínimos de principio de año, junto con los mínimos aquí de mitad de enero, y luego otra vez fue testeada y encontró ahí soporte ya durante la semana pasada, con lo cual esta directriz ratificada ya con esos 3 acercamientos a ella, pues también tiene su relevancia. La media de 200 también aquí en el gráfico diario, pues la pudo superar en la sesión del viernes, cerrando ahí justo en la resistencia, y ahora mismo pues está ahí un poco en los niveles cerquita de la sesión de hoy, en los 12.114 para ser más precisos. Bien, vámonos al gráfico de 4 horas. Aquí también vemos ese último impulso alcista que rompió esos máximos de la sesión del 24, principios de 25 de la semana pasada, zona de los 11.950 aproximadamente, que ahora sería el principal soporte. Técnicamente hablando, sería el 50% del retroceso de toda esta última subida, y un nivel pues también clave para este otro índice. No perdamos, también esta zona ahí cerquita, 11.900, 12.000, tiene el primer importante soporte. En el gráfico de una hora, nada más, es simplemente acabar de ver con claridad ese nivel. Vemos como el precio aquí se produjo en la zona de los 11.900, esa acumulación en la sesión del día 26, pero lo he extendido un poquito para también abarcar ese número psicológico de los 12.000, media de 100 en este marco temporal, pues ahí tenemos toda la zona clave de soporte. Fijaros que no está muy lejos esa directriz alcista, sería el siguiente soporte. Si perdemos este nivel, ahí está el siguiente, donde la media de 200 en este gráfico de una hora la está acompañando muy bien, Sería el siguiente nivel de soporte en el Nasdaq. Así que vamos a ver si aguantamos estos soportes claves que hemos comentado tanto en uno como en otro, y también a la espera de esa cita importante el miércoles. Nada más, que paséis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.